Muy buenas tardes, mi nombre es Ángela Henao, soy profesora del CIDIAT en la Universidad de los Andes, especialista en recursos hidráulicos y soy la coordinadora del posgrado de Planificación y Desarrollo de los Recursos Hidráulicos en el CIDIAT. Y les voy a hablar sobre el agua como derecho humano y en particular sobre el agua como derecho humano en Venezuela. La proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se consideraron como derechos humanos aquellos principios elementales que compartimos todas las personas por el solo hecho de pertenecer al género humano. Se instaba a todos los pueblos y naciones a esforzarse para promover el respeto a estos derechos y asegurar su cumplimiento por todos los estados. Al ser derechos inherentes a la dignidad humana, se disfrutan y ejercen plenamente por el solo de ser humanos y son válidos en cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia. No son otorgados por los estados, por la sociedad o por una persona en particular. No son un regalo, una dádiva, es nuestro derecho. Y al ser nuestros derechos podemos exigir su respeto y su protección y obligar a los estados a acatarlos sin excusa. La violación de estos derechos es igualmente responsabilidad de cada estado. Se, se puede exigir su cumplimiento y en el caso contrario de que no se cumplan, se puede proteger a quien no se le están cumpliendo los derechos por el derecho internacional y se puede establecer un límite a la soberanía de los estados en ese sentido. Nadie está por encima de ese derecho. Bolivia, después de padecer lo que se llamaron las guerras del agua, propuso en julio del 2010 que se le diera al agua potable y al saneamiento la categoría de derechos humanos. Realmente se hizo una votación, pero se hizo una votación considerándolos como derechos fundamentales, es decir, se votó, pero sin obligar a que fuera una aprobación vinculante para los países. La resolución fue aprobada con 122 votos a favor, ninguno en contra y 41 abstenciones. Un par de meses después, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizó una nueva votación con más información, respondiendo a preguntas mucho más específicas, y se lo aprobó ya oficialmente como un derecho, como derechos humanos a una vida digna y se le dio un carácter vinculante en ese momento. Se definieron algunos principios importantes que debían cumplirse. El agua debería estar disponible, el agua debería ser suficiente. ¿En qué sentido? Se debe asegurar que cada ser humano puede tener entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para satisfacer sus necesidades humanas más básicas. Debe ser accesible, es decir, las instalaciones deben estar accesibles en los hogares o en las proximidades, en tiempo y espacio. Tiempo, la caminata debería ser menor a 30 minutos y en espacio la caminata debería ser a una distancia igual o menor a 1 kilómetro del hogar. El agua debe ser asequible, debe tener un costo alcanzable para todos. En principio no debería superar el 3% de los ingresos de la unidad familiar. El agua debe ser de calidad. En otras palabras, debe ser saludable, salubre, potable y no conllevar riesgo alguno para la salud. Y debe ser estable y fiable, es decir, esa agua saludable debe estar disponible y ser accesible en cualquier circunstancia, sea de sequía, inundación, lo que sea. Cada derecho humano tiene un reportero especial ante las Naciones Unidas y cada cierto tiempo presenta reportes con respecto al derecho humano que le toca en particular. El reportero Heller hizo una encuesta y encontró los siguientes problemas específicos que enfrentan las organizaciones al accionar por el derecho al agua. Problemas de participación, porque muchas veces los grupos más marginados no son los que tienen precisamente mayor derecho al agua. Se está visualizando un debilitamiento de las organizaciones locales, a veces ni siquiera hay reacciones ante desconexiones o situaciones problemáticas con respecto al agua. Quienes pagan no son necesariamente los que más consumen. Muchas veces quienes no tienen agua pagan más por el agua porque tienen que pagar por comprar agua fuera
de las vías regulares. Muchas veces se ven problemas de capacitación y formación a nivel de los entes encargados de la entrega del agua. Hay debilidad en las políticas públicas, hay conflictos por el acceso a la tierra y los territorios, clientelismo político. La sociedad civil a veces está tan debilitada que no tiene planes de trabajo concretos ni propuestas para resolver problemas. Y últimamente hay apoyo del gobierno a lo que se conoce como actividades extractivistas que están disminuyendo los recursos hídricos, pero los gobiernos los están usando para salir de crisis económicas. La respuesta de las Naciones Unidas a los problemas que se presentan con los derechos humanos fue proponer los Objetivos de Desarrollo Sustentable, los ODS. Esos Objetivos de Desarrollo Sustentable vienen a sustituir a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que eran más economicistas, y apoyan a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual plantea 17 objetivos de desarrollo sostenible con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Alrededor del 90%, fíjense usted, alrededor del 90% de los objetivos de desarrollo sustentable corresponden a obligaciones pendientes con los derechos humanos, están íntimamente relacionados, a pesar de lo cual no se consigue abiertamente apoyo del Consejo de Derechos Humanos al logro de los objetivos de desarrollo sustentable, lo cual es una lástima porque si pensamos en buenas prácticas y trabajar en forma unida, los objetivos de desarrollo sustentable se podrían ver como un plan operativo para el logro de los derechos humanos. Más aún cuando la Agenda 2030 requiere de planificación, implementación, seguimiento del progreso, monitoreo y rendición de cuentas. Podría lograrse mucho y mejor si existiese una sinergia entre los ODS y los derechos humanos. Para ello se requiere de instituciones públicas y privadas que quieran colaborar, ONGs, sociedad civil y compromisos entre instituciones y buena coordinación. La sociedad civil debe estar comprometida en un rol de vigilancia del progreso e implementación de los derechos humanos y los ODS. Deberían ser los más interesados. Es más, las ONG relacionadas a derechos humanos son clave, dado que pueden apoyar y dado que conocen, pueden auditar el proceso. Considerando la relación entre los derechos humanos y los ODS, se puede ser más eficiente al presentar los resultados sin duplicar esfuerzos. En cuanto a la información, muchos de los países tienen oficinas nacionales de estadística, eso es cierto, pero también es cierto que muchas de ellas son débiles y cuentan con recursos limitados y en muchas ocasiones están sesgadas políticamente. Por lo tanto, se requiere evitar que los resultados se diluyan en promedios y los indicadores no reflejen las realidades de un país, bien sea por debilidad de las oficinas nacionales de estadística o bien sea porque a veces cuando se trabaja con promedios y se dice que un país tiene X resultado, no se está visualizando que hay zonas de ese mismo país que están muy deprimidos en cuanto a los derechos humanos y otras zonas que están en mejores condiciones y no se ve la realidad propia del país. Hay que desarrollar capacidades y contar con cooperación internacional porque muchos países no pueden obtener los ODS sin ayuda. Los donantes deberían ser socios responsables y mantener la igualdad entre los países. En el caso particular de los ODS, el ODS 6 está dirigido a garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Es interesante considerar y es importante considerar antes de trabajar con los ODS que los conflictos relacionados con el agua se han incrementado considerablemente en los últimos años. Más aún con la perspectiva del calentamiento global, que muchos países no han concientizado y no han empezado a trabajar para
controlar este problema. Muchos países podrían experimentar profundos cambios en la disponibilidad y la calidad del agua, y el impacto de la variación climática se va a sentir en mayor grado en las zonas más vulnerables, donde existe escasez de agua, gran contaminación o condiciones meteorológicas extremas peligrosas. En función de todo esto y de los derechos humanos, en los ODS en general, se puede ver que el agua tiene una característica muy particular, y es que funge como factor transversal en los ODS y está muy relacionado con la buena gobernanza y la gestión del agua para el empoderamiento de las personas, la inclusión y la igualdad. El documento que les estoy presentando es un documento en el cual se relaciona el agua con el ODS 6 del agua con los otros ODS. Cada ODS tiene una serie de metas. En el caso particular del ODS 6, las metas son lograr acceso al agua potable, acceso a servicios de saneamiento, mejorar la calidad del agua, reducir la contaminación, contar con un uso eficiente de los recursos hídricos, poder lograr una gestión integrada de los recursos hídricos para optimizar y asegurar la distribución óptima de los recursos a nivel espacial y temporal, proteger los ecosistemas relacionados con el agua y 2 metas de carácter funcional como creación de capacidades de gestión y participación de las comunidades locales. Se han establecido toda una serie de metas para el 2030 pensando en lograr acceso al agua, que sea accesible, etcétera, etcétera, calidad del agua, pero resulta que hay mucho trabajo pendiente. Esto que ustedes están viendo son algunas de las actualizaciones en cuanto al logro del ODS 6 a nivel global. Y pueden ver como la mayoría de los países, por ejemplo de América Latina, están en condiciones de media alta, media baja, baja o muy baja. Y lo que es peor, en el caso de Venezuela, ni siquiera hay información. En América Latina y en general con respecto a los ODS y el derecho humano al agua, tiene que estar consagrado en las constituciones nacionales porque lamentablemente las Naciones Unidas en principio no tienen poder sobre el funcionamiento interno de cada país. Por eso es que justamente exhortaban a que se considerara el agua como derecho humano a nivel de las constituciones. Obviamente en Bolivia existe, en Costa Rica ya existe, en Panamá, en Cuba, Ecuador, Honduras. En Venezuela, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce el derecho de toda persona a disponer de una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica y con servicios básicos esenciales. Específicamente no habla del agua como derecho humano, pero en su artículo 117 también reconoce el derecho a disfrutar de bienes y servicios de calidad. Ambas disposiciones, en conjunto con el principio de no discriminación, fueron analizados y consagrados y sirven como fundamento para reconocer el derecho de toda persona al acceso al agua potable en forma equitativa y no discriminatoria. De hecho, en particular, el artículo 5 de la Ley de Aguas específicamente, abiertamente habla del acceso al agua como un derecho humano fundamental. Y dice que el agua es insustituible, un recurso fundamental para la erradicación de la pobreza y debe ser manejada respetando la unidad del ciclo hidrológico como un bien social y que es función del Estado garantizar el acceso del agua a todas las comunidades urbanas, rurales e indígenas. También dice que se debe hacer una gestión integral del agua como unidad territorial básica de la cuenca hidrográfica, que debe ser participativa y su uso o aprovechamiento de las aguas debe ser eficiente, equitativo, óptimo y sustentable. En cuanto a la ODS, el ODS 6 en particular, se ha encontrado que de los 33 países de la región de América Latina, solamente 27 han creado un mecanismo institucional encargado de la implementación y seguimiento de la Agenda 2030. Venezuela, en particular, no lo tiene todavía. Y en el caso de la gestión integral de los recursos hídricos, América Latina es la que se encuentra más débil y más atrasada con respecto a la implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos orientado al logro
del derecho humano al agua. ¿El derecho humano al agua está en emergencia? Sí, está en emergencia, sobre todo en Venezuela. Si pensamos en un análisis espacial, temporal, costo y calidad, aprobado en todos, está en emergencia. Y vamos a poner un ejemplo muy simple. Venezuela, en las ciudades, en las grandes ciudades, incluso en muchas, a nivel de muchas poblaciones intermedias, tiene una increíble red de tuberías que no tienen mantenimiento, que pasan largas temporadas sin agua, con una calidad del agua que no es de la mejor, según indican muchas tesis que se han hecho, y se paga tan poco por el agua que es muy difícil hacerle mantenimiento a las redes de distribución de agua y mantenerlas funcionales y actualizar las fuentes de agua. Otro ejemplo, ¿requiere atención urgente? Sí. El artículo 4, párrafo 6 de la Constitución de la República de Venezuela dice: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Eso es casi igual a lo que hablábamos sobre derecho al agua. En el artículo 5 decíamos que era un derecho humano aceptado, oficial, escrito, está en una gaceta oficial. Pero resulta que cuando se fue la luz en Venezuela, la electricidad, y estuvimos 5 días sin electricidad, los habitantes de Caracas, por poner un corto ejemplo, estaban recogiendo agua en el río Guaire, que es lo que se conoce casi como la cloaca de la ciudad. Y fíjense ustedes, se ve la espuma en el agua y están recogiendo esa agua para poder sobrevivir. En el lago de Valencia, estas que ustedes están viendo son tres tuberías, perdón, que llevan aguas negras, que descargan aguas negras de la ciudad de Valencia al lago de Valencia, y resulta que el lago de Valencia sirve para abastecer de agua indirectamente al centro de la capital y también a parte de Valencia. Los moradores de la zona viven en medio de una inmensa cloaca en donde el olor de las aguas negras es permanente y penetrante. Las aguas del lago se han mezclado en años con las aguas de al menos 22 afluentes, además de las aguas residuales de dichas poblaciones. Y hay que recordar que aunque nosotros tenemos plantas de tratamiento, las plantas de tratamiento de agua que nosotros tenemos no deberían estar plantas de tratamiento para la población. Están hechas para obtener fuentes de agua de ríos, de agua subterránea, no fuentes de aguas residuales. Esto que nosotros estamos viendo aquí, que se ve tan agradable y que se ve tan bien, son niños jugando en aguas residuales. Niños que en su inocencia pueden estarse contaminando fácilmente por esa misma situación. Estos son personas recogiendo agua de obras inconclusas, dado que el nivel freático en Venezuela, en Caracas, en algunas zonas es muy superficial. Muchas personas lo que hacen, fíjense, aquí lo están haciendo de un túnel, están rompiendo algunas infiltraciones de agua y lo están usando para recoger agua. 4 de 10 hogares en Venezuela tienen interrupciones diarias en el servicio de electricidad y el 72% tienen un suministro regular de agua. 4 de 10 hogares tienen interrupciones recurrentes en el servicio de agua y el 25% de los hogares no tiene acceso estable a agua potable. ¿De dónde sale esto? Del Programa Mundial de Alimentación en Venezuela, en función de una encuesta que se realizó entre septiembre de 2019, y es realmente preocupante porque no estamos cumpliendo con el derecho humano al agua. Si nosotros adicionalmente buscamos información del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, vemos que la población con deficiencia en el servicio de agua potable ha ido aumentando a lo largo del tiempo. Es más, cuando uno recuerda, estadísticamente, Venezuela aprobaba con excelencia la cantidad de servicio de agua que entregaba a su población. Estaba en el orden del 95%. Y en vez de ir mejorando, hemos ido disminuyendo, como vemos aquí. Ya no es que el 95% de la población tiene acceso a agua potable. No, es que la población con déficit en el servicio de agua potable está en este orden. Y las protestas por deficiencia en el servicio de agua potable también han ido aumentando. En el 18, 1.138 protestas, 1.777 en 2019 y 1.833 en el 2020. Y cuando vemos el problema que tenemos con el COVID-19, la cuarentena y el derecho al agua, considerando que se supone que el agua y el jabón son claves para la prevención del virus, ¿cómo lavarse las manos sin agua, sin electricidad, sin gas?
¿Dónde está el derecho a tener una vida digna? El Estado debería generar mecanismos necesarios que permitan la gestión del agua y resolver este tipo de problemas. Pero resolvernos no con pañitos de agua fría. Muchas gracias y es muy bueno que lleven cisternas de agua a los sitios, pero las cisternas de agua son una solución temporal, no resuelven el problema. El reconocimiento del agua como un derecho humano tiene un gran significado, más aún en un país como Venezuela, donde los valores están tan distorsionados y hemos olvidado que independientemente de cualquier tendencia política, como seres humanos, nosotros tenemos derecho a agua de buena calidad. La alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas dijo el 11 de marzo del 2021 que el acceso a los servicios básicos como la asistencia médica, agua, gas, alimentos, gasolina, se ha visto aún más limitado por el efecto de la pandemia, generando protestas sociales y agravando la situación humanitaria. Ni la pandemia ni el cambio climático distinguen ideología, fronteras o condición social. ¿A quiénes afecta más? A las personas más vulnerables, a las más pobres, pero lo que indudablemente Venezuela tiene una triple crisis global que pone en duda, sin duda en riesgo e impacta en forma muy grave la aplicación efectiva de los derechos humanos, en particular el agua potable y el saneamiento. Triple crisis global, crisis climática, crisis de la salud pública por el COVID-19 y crisis de los servicios públicos por el agua. Fíjense cómo en Venezuela se han ido degradando, mientras que la curva que ustedes ven aquí que sube es la de Venezuela, la curva que ustedes ven que va bajando es para América Latina. En este caso es la incidencia de malaria por cada 1000 habitantes en riesgo. Las autoridades deben combinar la acción de asistencia inmediata con políticas de largo plazo para garantizar el derecho al agua potable y al saneamiento. En otras palabras, debe existir un mecanismo de monitoreo independiente para el suministro de agua potable en el país. Debe pensarse en perspectivas basadas en los derechos humanos. Uno de estos es pensar en la gestión integral de los recursos hidráulicos, hacer una gestión integral de recursos hidráulicos en Venezuela, cumplir con el ODS 6, hacerle seguimiento a los indicadores y apoyar que esto se haga a nivel nacional y regional. Buscar financiamiento. Se necesita financiamiento y hay que reunir fuerzas a nivel institucional, ONGs, academia, etcétera, para ese logro. Para lograr que países como Venezuela cuenten con el soporte de instituciones internacionales que nos apoyen para asegurar este derecho. Muchísimas gracias.